1. Cosechas rotas. La granja había cambiado. No se notaba en las cercas ni en el campo, sino en el aire. El olor a heno ya no traía calma, el sonido de los grillos parecía presagio. Todos dormían menos, todos hablaban menos. La muerte de Sofía había sido un punto de quiebre, no solo por la niña, sino porque les mostró una verdad innegable: no había refugios seguros. Ni siquiera la granja, que parecía un oasis en medio del apocalipsis, estaba a salvo. Brian lo sabía desde el primer día. Maggie apenas empezaba a entenderlo. En las mañanas, él revisaba trampas y perímetro. Ella alimentaba animales y atendía a Beth, y de alguna forma, sus caminos se cruzaban, sin planearlo, sin buscarlo. ¿Sigues sin dormir bien?, preguntó Maggie una mañana, acercándose mientras él reparaba una lanza improvisada. Brian alzó la vista un instante. No duermo mal, duermo ligero. Maggie se sentó en el borde del pozo. Había ojeras bajo sus ojos, pero aún mantenía cierta firmeza en la mirada. Yo sí duermo mal, confesó. Brian dejó la lanza a un lado. ¿Por Sofía? Maggie negó con la cabeza. Por todo. Por papá, por Beth, por Glenn. Brian no respondió. Entendía el peso del silencio mejor que nadie. 2. Sutilezas. A pesar del caos, pequeñas rutinas surgían entre ellos. Maggie dejaba una manzana sobre la mesa donde Brian limpiaba sus armas. Brian, sin decir nada, arreglaba una de las cuerdas flojas del establo que ella usaba. Gestos que pasaban inadvertidos para los demás, pero no para ellos. Glenn, al principio, lo notó. No con celos, Glenn era demasiado noble para eso, sino con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Observaba a Maggie sonreír, aunque fuera apenas, cuando Brian estaba cerca. Daryl tampoco decía nada, pero cada vez que Brian y Maggie se quedaban a solas, su mirada lo seguía un instante más de lo necesario. No de juicio, sino de hermano mayor protegiendo a su hermano menor, aunque lo negara. 3. Señales. En el bosque. Brian siguió encontrando huellas, ramas partidas, pisadas en el lodo que no coincidían con las del grupo. A veces, colillas de cigarro frescas. Los forasteros seguían cerca, acechando. Decidió comentarlo solo con Rick, pero Maggie lo descubrió una tarde, cuando lo vio rastreando cerca del arroyo. ¿Qué buscas?, preguntó ella, acercándose. Brian miró el suelo. Señales. ¿Alguien estuvo aquí anoche? ¿Caminantes? Él negó. Hombres. 3, tal vez 4. Nos observan desde hace días. Maggie se tensó. ¿Se lo dijiste a mi papá? No, no aún. ¿Por qué? Brian la miró directo. Porque si se entera, querrá huir. Y si huimos sin estar listos, morimos. Maggie tragó saliva. No le gustaba la idea, pero entendía la lógica. 4. Tensión con Sane. Por su parte, se volvía más agresivo cada día. Criticaba cada decisión de Rick. Se alejaba del grupo, entrenando a Andrea con armas de fuego, buscando aliados silenciosos. Una tarde, lo vio discutiendo con Brian. ¿Qué hacías en el bosque anoche?, exigió Sane. Nada que te importe, respondió Brian sin levantar la voz. ¿Sabes? No me gusta la gente que se mueve sin decir nada, gruñó Sane. En este mundo, el silencio mata. Brian se giró lentamente. En este mundo, gritar también mata. Sane lo fulminó con la mirada, pero Rick intervino antes de que pasara a mayores. Basta los dos, ordenó Rick. Tenemos problemas más grandes que pelearnos entre nosotros. Sane se apartó, furioso, pero sus ojos dejaron claro que Brian ya estaba en su lista. 5. Maggie y la verdad. Esa noche, Maggie encontró a Brian en el establo. Él limpiaba su cuchillo con un trapo raído. Ella se apoyó en el marco de la puerta. Glenn cree que me estoy acercando a ti, dijo ella, directa. Brian la miró un instante. ¿Es cierto? Maggie dudó. No lo sé, tal vez. Silencio. Solo el crujido del heno bajo sus pies. No planeaba nada, dijo ella finalmente. Pero, contigo no tengo que fingir que estoy bien. Brian guardó el cuchillo. Yo tampoco. Maggie sonrió apenas. Por primera vez en semanas, esa sonrisa no se sintió rota. 6. Primer incidente. 2 noches después, el peligro dejó de ser sombra. Brian estaba en guardia, Maggie cerca alimentando a los caballos rezagados. El bosque estaba en silencio, hasta que un crujido fuerte rompió la calma. ¿Lo oíste?, susurró Maggie. Brian asintió. Llevó un dedo a sus labios y avanzó en silencio. Ella lo siguió sin dudar. Entre los árboles, a unos 30 metros, una figura, un hombre, con una linterna apagada en la mano, miraba hacia la granja, ajeno a que lo observaban. Brian se tensó. Era uno de los forasteros. Maggie contuvo el aliento.
El hombre se volvió, y sus ojos se cruzaron con los de Brian. «Corre», susurró Brian. El extraño huyó hacia el bosque. Brian lo siguió sin pensarlo. Maggie, contra toda lógica, también. 7. Casa en la oscuridad. El hombre corría entre los árboles, pisadas torpes pero rápidas. Brian lo seguía con precisión silenciosa, los sentidos alertas. Maggie iba detrás, jadeando, pero sin quejarse. La luna apenas iluminaba el sendero. Ramas crujían, el aire olía a tierra húmeda. «Brian», susurró Maggie, casi sin aliento. «¿Qué vamos a hacer si lo alcanzamos?» «Depende de él», respondió sin girarse. «Si corre, lo dejo ir. Si apunta un arma, lo derribo». Maggie apretó el mango del cuchillo que Brian le había dado días atrás. Su corazón latía como un tambor. Nunca había perseguido a un hombre vivo, los caminantes eran distintos. Los vivos pensaban, y los vivos eran crueles. 8. Señales de compañía se detuvieron de golpe. El hombre había desaparecido. Brian levantó la mano, indicando silencio. Se agachó, observando el suelo. Huellas frescas. 2 pares más, no solo uno. «No está solo», susurró. «Son 3». Maggie tragó saliva. De pronto, una rama crujió detrás de ellos. Maggie se giró, lista para atacar, y vio a Daryl. «¿Qué demonios hacen aquí?», susurró el mayor de los Dixon, apuntando su ballesta. «Lo seguimos», dijo Brian, señalando el rastro. Espiaban la granja. Daryl frunció el ceño, pero no discutió. Se unió a ellos de inmediato. 3 hombres, añadió Brian en voz baja. 1 adelante, 2 más cerca. Daryl asintió. Miró a Maggie. «Quédate detrás de mí». «No», replicó ella. «Me quedo con Brian». Daryl apretó la mandíbula, pero no insistió. Sabía leer la terquedad de los Greene. 9. Contacto. Avanzaron en formación. Brian al frente, Daryl a un costado, Maggie en el medio. Las voces de los hombres se escuchaban a lo lejos. «Hay más de los que pensábamos. Espera a que se duerman». La chica de la granja. Maggie se tensó al oír eso. Brian la miró de reojo, sus ojos se encontraron un segundo. Sin palabras, él le aseguró que no permitiría que la tocaran. Daryl levantó la mano, señal de alto. Los hombres estaban cerca. Uno de ellos se apartó del grupo para orinar. Mala decisión. Brian se movió como un depredador. Silencioso, preciso. Le tapó la boca, lo tiró al suelo y le colocó el cuchillo en el cuello. «Habla», susurró. El hombre forcejeó. Brian presionó más. «¿Cuántos son?», preguntó. 4. 4 más, en el río», balbuceó el extraño, jadeando. Daryl maldijo por lo bajo. Maggie miraba en silencio, el corazón latiendo en sus oídos. No era caminante, era un hombre, pero Brian no dudaba. «¿Planean atacar?», preguntó Brian. Solo queríamos comida», un ruido detrás. El segundo hombre apareció, apuntando con una pistola. «Suelta a mi amigo», gritó. 10. La decisión. Todo pasó en segundos. Brian empujó al hombre que tenía en el suelo hacia el recién llegado. Daryl disparó su ballesta. La flecha atravesó el hombro del segundo. El primero intentó huir. Brian lo derribó de un golpe seco. Maggie, temblando, sostuvo el cuchillo lista para atacar si era necesario. Pero Brian la miró y negó con la cabeza. «Basta», dijo. Los hombres quedaron inmovilizados, heridos, pero vivos. 11. Regreso a la granja. Ataron a los 2 forasteros y los llevaron a la granja. Rick y Herschel los esperaban en el porche, sorprendidos por la escena. Sane salió detrás, el rostro rojo de furia. «¿Qué demonios es esto?», bramó Sane. «Nos estaban espiando», dijo Daryl, tirando a uno al suelo. «Son parte de un grupo más grande», añadió Brian. 4 más, cerca del río. Rick miró a Brian, luego a Maggie. «¿Cómo supiste?». Brian guardó silencio un momento. «Porque los he estado rastreando desde hace días». Sane se acercó, encarándolo. «¿Y no dijiste nada?». «Nada». Brian lo sostuvo con la mirada, sin retroceder. «Le dije a Rick, a nadie más». Sane se puso rojo de ira. Rick lo apartó antes de que estallara el conflicto. «Basta», ordenó. «Tenemos que decidir qué hacer con ellos, y rápido». 12. Maggie y Brian. Esa noche, mientras el grupo discutía qué hacer con los prisioneros, Maggie se acercó a Brian. Estaban solos en el establo, la luna filtrándose entre las rendillas. «Hoy pude haber muerto», susurró ella. «Pero no moriste», respondió él, «porque estabas ahí». Brian bajó la mirada. No estaba acostumbrado a escuchar agradecimientos. Maggie dio un paso más cerca. «No sé qué pasa contigo», dijo en voz baja, «pero me hace sentir que aún hay algo bueno en este mundo». Brian no respondió, solo la miró, y en ese silencio,
Maggie entendió que él sentía lo mismo. 13. Preparativos. El grupo decidió mantener a los forasteros atados hasta el amanecer. Rick quería interrogarlos. Sane quería ejecutarlos. Herschel estaba dividido. Brian pasó la noche vigilándolos. Maggie se unió, sentándose junto a él sin decir nada. Durante horas, no hablaron. Solo compartieron el silencio. Y en ese silencio, el vínculo se hizo más fuerte que cualquier palabra. Continuará en la parte 2 del capítulo 5.